En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de tu presencia. Gracias, Señor, por el momento, Dios mío, en que hemos podido alabarte, adorarte, Señor. Entregar un sacrificio de alabanza y de adoración, Señor. Dios mío, Señor, ayúdanos a transformar, Dios mío, más y más a tu imagen. Amén, Nuestro ser, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Lo que nosotros somos, Dios mío, para que un día, Señor, cuando tú vengas, Dios mío, podamos irnos junto a ti, Señor. Dios mío, oramos, Señor, para que la palabra de hoy día, Señor, quede plantada en los corazones, Dios mío. Para que esta palabra, Dios mío, traiga libertad a los corazones, Dios mío. Se abran las cárceles espirituales, Dios mío. Se abran, Dios mío, Señor, todo lugar, Dios mío, donde el alma puede estar presionada, Señor, Dios mío, oprimida, Señor. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que tu palabra liberta, porque escrito está, Señor, que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, Señor. Dios mío, queremos que tu verdad, Dios mío, Señor, nos haga libres, Señor. Sabemos que cada día, Dios mío, que hablamos de tu palabra, que enseñamos de tu palabra, Dios mío, estamos siendo libertados por medio del conocimiento de la palabra de Dios, porque escrito está también, Señor, que toda la tierra será llena de Él, Señor. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos en este momento. Amén. Y amén. Démosle fuerte un aplauso al Señor. Aleluya. Y quiero que vaya a su Biblia y vaya al libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Si no tiene su Biblia de papel para abrir, encienda entonces la Biblia que tiene electrónica y busque la Biblia, Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Me dice amén cuando lo haya encontrado. Amén. No, amén. Deuteronomio capítulo 29, 29, si no me equivoco, es el cuarto libro de la Biblia, si no me equivoco. No, el quinto. Sí. Quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 29. Amén. Y leemos la palabra y dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Amén. Amén. Entonces, en Deuteronomio capítulo 29, cuando uno lee todo el capítulo 29, el Señor empieza a enseñar cómo en el Antiguo Testamento o en la ley se enseñaba el rito de santificación. Nosotros tenemos que entender que hoy en día, por medio de la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, por medio de que en nosotros, nuestro espíritu, habita el Espíritu Santo, nosotros somos santos. Amén. ¿Cuántos son pecadores aquí? Amén. Gloria a Dios por fin. Aleluya. Nosotros tenemos que entender que somos santos, no por nuestra fuerza, no por lo que nosotros hagamos, no por nuestra obra, no por cuánto conozcamos la palabra, sino por cuánto está el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros hemos sido santificados para Dios, tenemos acceso al lugar santísimo por medio de la sangre del Cordero de Dios, en el cual esa sangre fue derramada en cada uno, limpió nuestros pecados, nos quitó a todos esos pecados malvados que nos llevaban presos a su voluntad y que su finalidad era la muerte. Amén. Y dice el Señor en Deuteronomio capítulo 29, en el verso 29, que todas las cosas que son secretas le pertenecen a Jehová, le pertenecen a Dios. Tenemos que entender que un secreto, eso lo hemos enseñado los discipulados, un secreto es algo que todavía no se conoce y que solamente Dios se lo reserva para Él y que ningún ser humano entiende ni sabe en qué significa. ¿Me entiende? Eso es solamente conocimiento de Dios, para Dios. Pero dice también Deuteronomio 29 que las cosas que son reveladas, los misterios de Dios que han sido revelados, que un día fueron secretos de Dios y que se lo ha dado a su iglesia, que se lo dio a Israel también en su tiempo. Eso es para nosotros, los cristianos, pero también para nuestra descendencia. Y Dios te quiere dar a entender hoy día que hay cosas reveladas que tú tienes que conocer, que tienes que recibir, que tienes que guardar en tu corazón. ¿Para qué? Para que seamos perfeccionados. Dile a tu hermano, tú tienes que ser perfeccionado.
Tenemos que ser perfeccionados. ¿Por qué? Porque si no somos perfeccionados, hermano, cuando venga la venida del Señor, no vamos a poder irnos. El Señor está buscando gente perfecta. Dile a tu hermano, el Señor está buscando gente perfecta. El Señor anda buscando gente perfecta. ¿Por qué? Porque en su segunda venida va a venir por la gente santa, por la gente santificada. Pero en su primera venida el Señor no vino por gente santa. Él dice que vino a los enfermos porque los enfermos necesitan de médicos. Entonces tengo que entender que la primera venida del Señor vino por los pecadores. Un día nosotros fuimos pecadores, muertos en delito y pecado. Pero por la gracia del Señor, por esa gracia maravillosa, por esa cruz, por esa esperanza que tenemos de un día cambiar a imagen y semejanza del Señor, nosotros hemos sido reconciliados y acercados delante de su presencia, cambiados, transformados. Pero el problema es que mis pecados fueron perdonados, pero mis obras tienen que ser cambiadas. Amén. Hermano amado, yo te quiero decir en este momento que tú fuiste perdonado de todo pecado. Dile a tu hermano, de todo pecado. Todo pecado. Pero hay obras en la cual se manifestaba el pecado. Por lo tanto, eso tenemos que cambiarlo, transformarlo. Anoche en Alfa y Omega, en las dos casas de Cruz se juntaron y estábamos en el discipulado. Y empezamos a las 8 de la tarde y terminamos a las 11 de la noche. Discipulando y hablamos del pecado. Hablamos del origen del pecado, cómo se origina en el hombre el pecado. No el origen del principio, sino de cómo se origina el pecado en el hombre. Amén. Y hablamos algunos tipos de pecados que muchos practican. Amén. Como por ejemplo, uno de esos pecados es la ira, los celos, la contienda, amén, las herejías. También está la pornografía, la prostitución, que son pecados que al ser humano lo destruye. Que todo en algún momento de nuestra vida hemos practicado. Ningún ser humano ha sido tan santo que no haya hecho pecado. Todos hemos practicado algún pecado. Hoy día tenemos que entender que hay pecados que son fuertes en nosotros aún, pero que el Señor tiene la gracia, la misericordia y el poder de quitarlos de nosotros. Por eso tenemos que entender que nosotros fuimos salvos por gracia, por medio de la fe, pero también tenemos que entender que es el tiempo de obrar conforme a lo que Jesucristo dijo, que fuimos predestinados a hacer obras buenas. Dile a tu hermano, tú estás predestinado a hacer obras buenas. ¿Eso qué significa? Que toda obra mala que hacíamos tiene que ser quitada. Amén. Por ejemplo, la Biblia dice en los 10 mandamientos, cuando se lee el libro de Deuteronomio capítulo 6 o se lee el libro de Éxodo capítulo 20, donde se da el decálogo, uno de los mandamientos dice, no robarás. Y ese mandamiento de no robar es malo. ¿Quién no ha robado en su vida? Cuando somos pequeños nos falta que nos robamos la goma, que nos robamos el lápiz, que nos robaron el estuche, nos robaron el cuaderno. ¿Me entiendes? Son cosas tan pequeñas que para Dios es pecado. Amén. Pero que para nosotros en nuestra moral da igual. Pero para Dios es pecado. El pecado puede ser muy pequeño, hermano, pero para Dios es muy gigante. Porque todos los pecados son iguales. Amén. Pero hoy día yo no te he venido a hablar del pecado, sino te estoy hablando de algo que conversamos la semana pasada. Y entonces sucede lo siguiente. Perdón, lo que conversamos ayer, no la semana pasada. Entonces sucede lo siguiente. Dice la palabra, no robarás. Y el apóstol Pablo y la ley enseña de que para restituir el robo, la persona tiene que volver cuadruplicado lo que robó. Amén. Pero también la Biblia dice que lo que ha sido robado tiene que ser restituido al doble, al triple, a una quinta parte, 7 veces. ¿Me entiendes? Cuando empezamos a estudiar este tema, nos encontramos con distintos tipos de restitución en cantidades. Pero la palabra también en el Nuevo Testamento enseña que ese pecado de robar tiene que ser cambiado por una buena obra, que es el trabajo. Dice la palabra que el que robaba ya no robe más, sino que trabaje. Si te fijas, hay una mala obra que se llama robar. Hay un pecado, pero la palabra no dice solamente que se quitó el pecado, sino que la mala obra fue transformada en una buena obra que se llama trabajar. Amén. Pero dice, para que se cumpla eso, el que trabaja tiene que trabajar para sustentarse a sí mismo, pero también para compartir con los demás, con los que están en necesidad. Amén. O sea, en otras palabras, una persona que llega a la iglesia y robaba en algún momento,
y cambió a trabajar y ya no roba, pero no da a los pobres, entonces tiene un problema por el cambio de la buena obra. ¿Me entiendes? En la ley se enseña que el que adulteraba se le agarraba a piedrazos. Tú has visto las toscas, las piedras grandes, ¿cierto? A la gente que adulteraba se le llevaba fuera del campamento y sucedía de que toda la congregación le lanzaba rocas hasta que morían. Pero hoy día en la gracia, gracias a la ley de la gracia, o gracias a la sangre de Jesucristo, el adúltero tiene una oportunidad. Cuando a Jesucristo le llevaron la mujer adúltera, el Señor le dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Por qué? Entendiendo que ningún ser humano está libre del pecado. Todos estamos libres. Cuando señalamos a alguien en un pecado con la intención de destruir a esa persona, sucede de que ese pecado me puede alcanzar. Si yo no robaba, pero yo trato de decir, por ejemplo, acusar a esa persona que roba con la intención de destruirlo, puede que ese pecado me alcance. Si yo me admiro de una persona que cae en un delito sexual y lo propago no para restaurarlo, sino lo hago con la intención de destruir a las personas, ese pecado sexual me puede alcanzar a mí. ¿Me entiendes? Porque es una ley. ¿Me entiendes? Es una revelación. Pero yo tengo que entender que el Señor nos dio la oportunidad de cambiar esa obra por obra buena. Amén. 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 Si hacíamos algo malo, tenemos que cambiarlo por una obra buena. Amén. 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 Entonces el Señor en Deuteronomio 29 dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Y aquí directamente está hablando de los 10 mandamientos. Pero no voy a hablar de los 10 mandamientos, solamente lo tomé como un ejemplo introductorio al tema. Amén. Entonces dice, para completar todas las palabras de la ley. Hermano, ¿en la tierra existió alguien que haya cumplido la ley? ¿Algún israelita que haya cumplido toda la ley de Moisés? ¿Qué piensas tú? ¿Sí o no? ¿Cuántos piensan que no? Levanten la mano. ¿Cuántos piensan que sí? El único israelita que cumplió los 10 mandamientos se llama Jesús. Amén. Amén. Porque Él cumplió la ley, se nos dio la revelación de la salvación. Amén. Gloria a Dios. Si Él no lo hubiese cumplido, nosotros no hubiésemos podido ser salvos. O sea, en otras palabras, hermanos, si la salvación fue revelada por Jesucristo, que cumplió toda la ley, nosotros alcanzamos esa salvación por Él, y eso significa que podemos cumplir la ley de Moisés, podemos cumplir la ley de la gracia, no por nuestra obra, sino por la fe en Jesucristo. Amén. ¿Amén? Amén. Entonces el tema de hoy día se llama así. Lo que el Hijo revela. Amén. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Jesucristo. O sea, hay revelaciones que el Hijo de Dios nos da. Aquí no están todas, en esta predicación no van a estar todas, pero espero de que lo que aquí se enseñe, lo que aquí te entregue, te sirva para cambiar. Para que podamos cumplir toda la ley de Moisés. No podemos cumplirla por obra, pero sí lo podemos cumplir por la fe en Jesucristo. Por lo tanto, ahí hay una revelación que se llama la revelación de la salvación. Dile a tu hermano, Jesucristo trajo la revelación de la salvación. La revelación de la salvación. Pero el problema es lo siguiente, ¿qué entendemos nosotros por revelación? ¿Qué crees tú que es revelación? ¿Qué es una revelación? Dar a conocer un misterio es una revelación. ¿Qué es revelación? Es como si yo te hiciera la siguiente pregunta, ¿qué es doctrina? ¿Qué es doctrina? ¿Será que es un estudio teológico, religioso, de cómo seguir los 10 mandamientos, de cómo cumplir la vida cristiana? ¿Será eso doctrina? ¿Serán mandamientos de hombre? ¿Qué es lo que es doctrina? ¿Perdón? Principio. Leyes. Mandamientos. Pero en sí, la doctrina
Hecho vida. en la vida del cristiano. Amén. No por un medio religioso, sino por la fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que significa revelación? Y aquí te voy a dar unos conceptos. Revelación es la acción y efecto de revelar. Esa definición no tiene mayor preámbulo, pero tenemos que ver que da lo siguiente. Para que venga una revelación, tiene que haber un efecto y tiene que haber también una acción. O sea, la palabra revelada tiene un momento en el cual llega a nuestra vida, pero permite accionar algo para cambiar nuestra vida. Por eso la palabra dice que el que robaba ya no robe más, sino que trabaje. Entonces, cuando a esa persona que robaba, que no cumplía la ley, que no cumplía con los estándares para ser una persona santa, y cambia por el trabajo, es porque vino una revelación. Yo te puedo decir, si viene una persona que roba y yo le digo, ya no robe más y trabaje, mientras no se te revele, esa persona no va a trabajar. Amén. Esa persona va a seguir robando. Así es, Señor. Va a ser un robón, como decía el Chavo del Ocho. ¿Me entienden? Entonces, para yo cambiar mi vida, para que la doctrina me cambie, para que yo pueda tener un buen caminar, tiene que venir una revelación que va a hacer que mi vida cambie, pero también que yo pueda demostrar la evidencia de ese cambio. Así es. Amén. ¿Amén? Amén. Pero también significa la manifestación de una verdad secreta u oculta, como decía nuestro hermano Claudio. Es un misterio que se está dando. Pero tengo que entender que la revelación puede llegar al punto de que Dios suelte un secreto que nadie conoce, que nadie ha visto, que nadie ha enseñado de la palabra, y que esté con los caracteres de la palabra, y puede llegar a nuestra vida. Así como puede venir un misterio. Por ejemplo, un misterio. Un misterio es preguntarnos, ¿por qué Dios nos salvó? ¿Por qué envió a Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo fue a la cruz del Calvario? ¿Por qué derramó su sangre? ¿Acaso para Dios no era más fácil llegar y destruir la humanidad completa? Amén. Yo creo que era más sencillo. Era más fácil llegar, destruir y volver a hacer. Pero el Señor nos dio una oportunidad. Cuando Adán y Eva pecan, Dios le dio una oportunidad. Lo degradó, pero le dio la oportunidad de ser salvo. Le dio una profecía. Génesis capítulo 3, versículo 15. Que de la simiente de la mujer iba a nacer alguien que iba a aplastar. Aplastar completamente la cabeza de la serpiente. Pero iba a ser dañado en su tobillo, en su calcañar. Y esa es figura de Jesucristo, que fue a la cruz del Calvario. A derrotar a la serpiente, pero tuvo que su cuerpo ser dañado para que nosotros pudiéramos tener redención. Amén. 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 Revelación también significa venida. O sea, cuando nosotros conocemos la venida del Señor, cuando se nos revela la primera venida del Señor, cuando Él viene a salvarnos, cuando éramos pecadores nos salva, viene a nuestra vida y cambiamos, pasamos de ser pecador a ser una persona santa, justificada, entonces ahí hay una revelación. Ningún pecador se puede transformar o convertir al Evangelio mientras Jesucristo no venga. Amén. Amén. Y para que eso suceda, dice la palabra que tiene que venir la fe. Y para que venga la fe, tiene que haber alguien que le predique el mensaje cristiano. Y ese mensaje cristiano se llama Jesucristo. Amén. 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 Pero también significa una relación con Dios. Nadie puede orar al Padre si no conoce al Hijo. Amén. Nadie puede decir que el Hijo no es importante, o que el Padre no es importante, o que el Espíritu Santo no es importante. No podemos negar esa Trinidad divina de tres manifestaciones diferentes de Dios en uno. Pero también significa declarar algo que era desconocido. Descubrir, ahí lo escribí mal. Definitivamente lo escribí mal. Descubrir o manifestar lo ignorado o lo secreto. A veces, hermanos, nosotros tenemos la Biblia. Está abierta en el Salmo 91. Está abierta en el Salmo 23. Y le está saliendo la tierra y le está saliendo el pasto y la planta. Y solamente la tenemos abierta. ¿Por qué? Porque ignoramos el poder de la palabra.
Entonces la revelación también nos saca de la ignorancia. ¿Cuántos son ignorantes? Yo me considero ignorante, ¿por qué? Porque todavía yo no conozco completamente a Dios. En el sentido de que no conozco toda la Biblia, no conozco todos los misterios, no conozco todos los secretos de Dios. ¿Me entiendes? Soy ignorante. ¿Me van entendiendo? ¿Me van siguiendo? Amén. Pero también significa manifestar a Dios a los hombres por medio de inspiración sobrenatural, lo futuro oculto. Y esa definición habla de los dones espirituales, habla del don de profecía, habla del don del diverso género de lengua, habla del don de interpretación de lengua, habla del don de palabra de sabiduría, de palabra de conocimiento, habla del discernimiento de espíritu, habla del don de fe, habla del don de sanidades, habla del don de hacer milagros, habla de los dones de ayuda, el hacer misericordia. Porque mientras no venga esa revelación no vamos a poder ser transformados ni cambiados. La revelación, hermano, no es que alguien te venga y te profetice en las naciones. No es que alguien te diga que vas a tener fama. No es que alguien te diga que vas a tener tu casa y aquí. Puede ser, sí, Dios te lo puede dar. Pero no es el centro de la revelación. Es Jesucristo la revelación. Ven a Mateo capítulo 11, versículo 27. Yo lo voy a leer en la... apúntenlo. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Biblia del Día y dice: el Padre me ha confiado todas las cosas. Solo el Padre conoce al Hijo. Y solo el Hijo conoce al Padre. Y también aquellos quienes el Hijo se lo revela. O sea, en otras palabras, hermano, el Hijo lo que revela es la identidad de Dios como Padre. En el Antiguo Testamento, si tú lees el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que todos hablan de Dios, todos hablan del Altísimo, todos hablan del Shaddai, todos hablan del Omnipotente, del Todopoderoso. Pero solamente dos profetas le dicen a Jehová, le dicen Padre. Porque hay una revelación que Jesucristo trajo a la tierra, que es que Dios es nuestro Padre Celestial. Si nosotros no creemos que Jehová Dios es nuestro Padre Celestial, hermano, tenemos un problema de identidad terrible. Tenemos que creer que Dios es nuestro Padre, porque nuestro Padre nos va a dar herencia. Nuestro Padre nos va a dejar acceder al reino de Dios. Nuestro Padre que conoce al Hijo nos va a presentar al Hijo. En otras palabras, hermano, si no tenemos a Dios no podemos conocer a Jesús. Y si no tenemos a Jesús no podemos conocer al Padre. Y si no tenemos al Padre ni a Jesús, tampoco podemos conocer al Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren conocer al Espíritu Santo? Yo te digo, tú tienes al Espíritu Santo. Ahora falta que tú lo reconozcas, falta que tú le puedas ver cara a cara. Tú tienes al Padre en tu corazón, es parte de la Trinidad. Ahora falta que tú le conozcas, que tú te relaciones con el Padre, que puedas verle cara a cara como lo hizo Moisés. Tú también tienes al Hijo en tu corazón, pero tienes que conocer al Hijo, verle cara a cara. ¿Cuántos creen que a Jesús se le puede ver el rostro? La palabra me muestra en el libro de los Cantares cómo es Jesucristo. La palabra me muestra en el libro de los Evangelios, Mateo, Lucas, Juan, especialmente en la transfiguración, me muestran cómo era el rostro del Señor. Apocalipsis me muestra cómo es el Señor. Pero ahora yo tengo que transponer lo que dice la Biblia a poder verlo yo, cara a cara. Amén. Hermano, no estamos en una religión. Dios quiere darse a conocer a tu vida. Dios tiene que tratarnos, romper incredulidad para poder revelarse. Pero una de las cosas que revela el Hijo es al Padre. Sin el Padre no podemos acceder. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 7 dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Cuántos han escuchado del profeta Samuel? Amén, ¿cierto? El profeta Samuel fue el último juez de Israel.
Después de Samuel, el pueblo de Israel se rebela contra él y le dicen que ya no quieren más que sea el juez de Israel y quieren un rey igual que las otras naciones paganas. Y Dios le da un rey que se llama Saúl. Pero tenemos que entender de que el profeta Samuel, cuando estaba en el templo, él ministraba la presencia de Jehová. Si tú lees unos versículos anteriores te vas a dar cuenta que Samuel era un ministro, era un sacerdote, ministraba la presencia. Pero imagínate, ministraba la presencia y no conocía a Jehová ni conocía la palabra. O sea, eso quiere decir que a lo mejor hoy día podemos estar acá, podemos estar ministrando la unción, podemos estar ministrando a Dios por medio de la danza, por medio de la alabanza, por medio de nuestro servicio, pero no significa que conozcamos a Jehová cara a cara, ni que conozcamos la palabra. Hay muchas personas que sirven a Dios, pero no conocen la palabra, no se han discipulado, no tienen idea de algo de la palabra, o no pueden leer y se quedan dormidos. ¿Por qué? Porque no hay una revelación. Amén. Entonces, ¿qué es lo que me presenta el Hijo? Como el Hijo me permite conocer al Padre, y yo puedo ministrar la presencia sin conocer al Padre ni la palabra, entonces Jesús me da la revelación de quién es el Padre. ¿Para qué? Para que yo sepa a quién estoy ministrando. Hoy día nosotros podemos ver en las naciones, podemos ver en la iglesia, gente hablando de la palabra, gente predicando, gente ministrando la unción, gente que no es de Dios. Y la gente es engañada creyendo que es de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque no conocen a Jehová. Dile a tu hermano, tú tienes que conocer a Jehová Dios y su palabra. Hermano, esto no cae mágicamente. Amén. Uno tiene que morir. Amén. ¿Para qué? Para que venga. Uno tiene que invertir tiempo para que venga la revelación. Uno tiene que hacer una acción y efecto. Para que venga la revelación de la palabra, hermano, yo te voy a dar la siguiente clave. Primero tienes que desear conocer la palabra de Dios. ¿Cuántos desean conocer la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos tienen problemas en leer la palabra de Dios? ¿Cuántos se quedan dormidos leyendo la palabra de Dios? Amén. Pero tenemos que anhelar. Y cuando anhelamos, hacer el efecto. Si yo me quedo dormido, tengo que guerrear contra eso. Puede ser el cansancio físico del trabajo. Puede ser que haya flojera en mi vida. Puede ser que sea un espíritu inmundo. Puede ser que un demonio esté operando. Una opresión angélica caída puede estar operando. Algo puede estar metiéndose entre medio para que tú no conozcas la verdad. Pero el primer paso, hermano, es desear la palabra. Lo primero que yo hice, miren, antes de recibir palabra, me dieron la oportunidad de predicar, y lo que yo predicaba no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Antes de yo conocer la palabra, tenía poder para echar fuera demonios, espíritu inmundo, y también para ministrar la unción. Pero no conocía la palabra, no conocía a Dios. Suficiente. ¿Me entiendes? Tú puedes estar haciendo cosas para Dios, pero no significa que lo conozcamos. Amén. No significa que conozcamos las profundidades de Dios. Amén. Nosotros tenemos que anhelarlo. Cuando tú lo anhelas y lo pides, vas a recibir. Yo lo recibí, hermano. No es el título universitario que yo tengo. No es la inteligencia con la que era dotado. Yo no estudié teología ni nada por el estilo. Pero Dios en su misericordia me reveló la palabra. Amén. Pero tenemos que hacer un accionar. Amén. ¿Cómo podemos hacer ese accionar? Deseándolo, pero también buscando la presencia. Para conocer a Jehová. Y discipulándonos, ¿para qué? Para aprender de la palabra. Amén. Amén. Si no, vamos a quedar incompletos. O sea, Dios nos da la revelación de la palabra y nos da la revelación del Padre. Amén. Eso nos entrega el Hijo. Job capítulo 33, 15 al 17 dice: por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre. Ahí me equivoqué, le puse una H entre medio. De repente como uno escribe.
echa a perder. Y apartar del varón la soberbia. Me perdona si tengo falta de ortografía, ¿cierto? Y sobre todo si puse, en vez de una O, puse una L. Yo pensaba que estaba escribiendo en lengua. por eso. ¿Qué significa este versículo, hermano? El sueño trae una revelación. Amén. El pastor Juan estuvo enseñando del reino de los sueños, del misterioso reino de los sueños. ¿Qué sucede? Cuando nosotros dormimos, Dios nos habla, pero tenemos que preparar nuestro corazón. Amén. Pero principalmente, en el capítulo de Job 33 está hablando de que el Señor le habla al oído a este hombre, ¿para qué? A los hombres, ¿para qué? Para mostrarle su soberbia. O sea, no es una cosa que en el sueño Dios te va a dar una revelación y esa revelación va a ser cómo hacerte millonario en 10 pasos. No va a ser cómo entrar en la presencia. No va a ser cómo Dios te va a bendecir. Sino que esa revelación puede ser de la palabra, puede ser de algo que va a suceder, pero también puede ser de lo malo que nosotros estamos haciendo. Por lo tanto, cada vez que nosotros soñamos, hermano, como lo enseñó el pastor Juan y se lo enseñó su pastor Manuel en ese tiempo, cuando vayamos a dormir, pidamos al Señor, Señor, ¿qué no te agrada de nosotros? Amén. ¿Para qué? Para que venga esa revelación del pecado y podamos arrepentirnos. Amén. A veces no sabemos qué cosa estamos haciendo mal. A veces pensamos que estamos haciendo todo bien. Amén. A veces pensamos de que porque tenemos una posición de autoridad, Dios nos va a respetar por eso y va a acatar todo lo que nosotros decimos. Amén. Pero Dios tiene una opinión. Amén. Dile a tu hermano, Dios tiene una opinión de ti. Tiene una opinión. Entonces el sueño es un medio de revelación, pero te puede revelar lo bueno, tu futuro, lo que quiere hacer el Señor contigo, pero también te puede revelar lo malo. Amén. Amén. Así como también en la oración puede venir de repente el Espíritu Santo, tú puedes estar llorando, hoy que volví a hacer este pecado, y después el Espíritu Santo dice, ya cállate, no me llores más. Yo siempre se lo he dicho porque a mí me sucedió. Así como el Espíritu Santo te puede hacer cariñito, también te puede poner la mano, Amén. te puede pegar el grito. Amén. Pero tenemos que entender, si Dios nos revela algo en los sueños, algo de nuestro futuro, hagámoslo. Hagamos la obra que Dios nos está mostrando. Pero si Dios también nos muestra lo malo de nosotros, alejémonos de esa obra. Alejémonos de ese pecado. ¿Por qué? Porque el Hijo te salvó. El Hijo no quiere que te pierdas. Jesucristo no quiere que tú te vayas al infierno. Jesucristo quiere que tú te vayas al cielo. Que viva aquí en la Amén. tierra, pero que te vaya al cielo. Mira lo que dice Jeremías capítulo 33, 6, dice: He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Aquí en este versículo podemos ver cómo el Señor revela abundancia. ¿Tú quieres vivir en una vida abundante? ¿Cuántos quieren tener una vida en abundancia? Amén. Ahora, ¿tú sabes lo que es la abundancia? ¿Tú sabes lo que implica la abundancia? Porque muchas veces cuando hablamos de abundancia, lo primero que creemos que Dios nos va a tirar el saco de plata del cielo. Aleluya. Que Dios nos va a abrir puertas de trabajo. Que Dios nos va a dar dinero. Que Dios nos va a bendecir. No, la abundancia es parte Amén. de eso. Pero te puede dar abundancia de palabra, te puede dar abundancia de paz, te puede dar abundancia de revelación, abundancia de sanidad. Mira, aquí junto con la abundancia de paz y la abundancia de verdad encima, te dice el Señor que te va a traer sanidad y medicina. ¿Sabes lo que significa eso? Que Dios te puede sanar, Amén. que Dios te puede cambiar, que Dios te puede transformar, que Dios te va a sacar el pecado, que Dios va a sacar las cosas que te hacen daño. ¿Para qué? Para que el momento que Él venga a la tierra te lleve. Aleluya. Y te estoy dando base bíblica, hermano, porque a mí no me gusta hablar sin base. Amén. Dios quiere lo mejor para ti. Amén. Yo te profetizo que Dios te va a abundar. Amén. Te va a abundar en palabras, te va a abundar en trabajo, te va a bendecir en todo lugar. Que todo lo que tú hagas va a prosperar, pero conforme a lo que hagas, conforme a la palabra de Dios. Amén. Dios no auspicia, como dicen, a gente mala. Amén. Dios auspicia a gente santa. Amén. Dios se va con la gente santa, no con los pecadores.
Daniel capítulo 2, versículo 22 dice: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Aquí cuando leemos el libro de Daniel estamos hablando del sueño del rey Nabucodonosor, que el pastor Juan también había tomado esa parte. Pero fíjate que el Señor tiene la capacidad de revelar lo profundo. Yo te quiero profetizar que Dios te quiere revelar las profundidades de la palabra. No quiere que te quede así como un niño de quinto básico. No quiere que te quede como el programa ese que dieron hace años. ¿Quién sabe más que sabe más que un niño de quinto básico? Nosotros vemos en ese programa. En ese programa la gente no tenía ni idea de lo que era el ciclo del agua. Pregúntale a tu hermano, ¿tú sabes más que un niño de quinto básico? Ahora pregúntale, ¿tú cuánto sabes de la palabra? ¿Sabes las profundidades de la palabra? ¿O solamente sabes que Dios te va a sanar, te va a restaurar, te va a cambiar, te va a transformar, te va a bendecir? Que eso es parte del mensaje, pero hay profundidad del mensaje. Dice la palabra que en el río de Dios, el ángel le dijo al profeta Ezequiel que se metiera 1000 codos, 500 metros hacia adentro del río de Dios y le llegaron las aguas a los tobillos. Después el ángel le pide entrar 500 metros más en el río de Dios y le llegaron ¿a dónde? A la rodilla. Entró 500 metros más adentro, 1000 codos más, entró el profeta y le llegaban a los lomos. Pero en el momento que volvió a entrar otros 1000 codos, 500 metros más, 2000 metros hermano, los 2 kilómetros que entró aproximadamente, ya no tenía control. Eso significa también que Dios quiere revelarte el poder sobrenatural. Amén. La profundidad del Espíritu Santo, la profundidad del don, de los dones espirituales, de sanidades, de liberación, los dones de poder te los va a entregar, los dones de palabra, de sabiduría, pero tienes que creerlo. Amén. Pero accionar también. Amén. Amén. El accionar profético, el accionar magistral, el accionar apostólico, etcétera, etcétera, porque son distintos accionares. No se basan en cuánto tú puedas darle al Señor en billetes. Se basa en lo que tú quieras tener de Dios para poder entregárselo como ofrenda. Amén. Tú quieres palabra, haz un accionar magistral. Discipúlate, busca al Señor. Lee la palabra, pregunta, inquiere en el santo templo, prepara tu corazón antes de llegar a la iglesia. Amén. Tú quieres recibir accionares proféticos, moverte por los dones espirituales, moverte por los frutos del Espíritu, moverte en el poder sobrenatural de Dios, haz lo profético. ¿Quieres moverte en lo evangelístico, hermano? Haz lo evangelístico. ¿Qué hace un evangelista? Evangeliza. Amén. Y Dios te va a usar. Amén. Pero si no hacemos un accionar, no puede el Señor hacer nada. Amén. Porque todo se basa en una revelación. Amén. Pero dice también Daniel que revela lo escondido. Conoce lo que está en las tinieblas. Hay cosas que Dios te va a mostrar inclusive en los sueños, hermano. Amén. Cosas que tú no conoces, cosas que tú no haces. Pero que vienen de tu abuelo, que vienen de tus padres, que vienen de tus pentabuelos, de tu tatarabuelo, de tu heptabuelo, quizás cuántas generaciones de las 14 generaciones que componen tu vida. A lo mejor alguien en tu generación hizo pacto con el diablo y hoy día eso te está afectando a ti. A lo mejor naciste por medio de fornicación, como le sucedió a David, que él dijo que en pecado mi madre me concibió. Pero eso vino por una revelación. Y no fue pecado de David. O el hombre que Dios sana, que Jesús sana, que era ciego. Y que los apóstoles le preguntan, ¿y quién pecó, su padre o él, para que naciera ciego? Y la palabra dice que era ciego de nacimiento. Y uno lo ve, la pregunta tonta de los apóstoles. Pero también tiene una revelación y Jesús dice, no es por pecado, es por una cosa de que Dios va a hacer algo. Dios va a manifestar su gloria en él y lo sanó y pudo ver. Pero también eso me enseña que dentro de las profundidades el alma del ser humano puede pecar antes de venir al mundo. Entonces cosas que nos afectan y necesitamos la revelación. Perdona, hermano, si te estoy gritando, no es mi intención.
Pero yo lo que quiero es bendecirte. Amén. Quiero que seas bendecido. Quiero que sea abundado en la palabra. Amén. Que lo que Dios a mí me dio, tú también lo recibes. Amén. Porque yo no quiero ser mezquino. Yo quiero que tú lo recibas. Amén. Yo quiero que tú lo hagas. Yo quiero que tú enseñes. Yo quiero que tú vayas y puedas sanar gente. Amén. Traer gente a Cristo. Amén. Así como tú fuiste salvo por medio de la revelación, tú también ayudas a que otros sean salvos Amén. por medio de la revelación. Mateo capítulo 2, versículo 12. Dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hermano, aquí vemos el nacimiento del Señor Jesucristo. Viene un ángel y le revela a José que no vayan por ese camino porque aún estaba Herodes. Porque dice, por revelación de Herodes, que no volviesen a la tierra donde estaba ese hombre. Porque después, cuando uno lee el versículo 3 en adelante, vemos de que él manda a matar a todos los niños de 0 a 2 años. Amén. Porque quería matar al Mesías. ¿Qué significa esto, hermano? Que Dios te quiere revelar los caminos por los cuales el diablo, sus demonios, te quieren emboscar. Dice la palabra que el rey, si no me equivoco, el rey de Asiria, tenía un consejo, iba a atacar a Israel. Y él pensaba que dentro de sus filas había un traidor que le avisaba al rey de Israel que iban a pasar por ese camino y los otros se iban por el otro camino. Pero esta persona, el consejo que ellos tenían, decía, no, lo que pasa, rey, lo que pasa es que allá hay un varón profeta. Amén. Que le revela lo más escondido de nuestros secretos al rey de Israel, y por eso nosotros vamos por un camino, pero como hay una revelación, se van por el otro camino. Hay momentos, hermano, que el diablo nos quiere casar, nos va a casar en algún lugar y Dios te va a hablar y Dios te va a hacer cambiar tu camino, va a cambiar por el lugar por donde normalmente vas, porque algo puede suceder y Dios te va a dar esa revelación. Dios te va a advertir, Dios te va a dar la oportunidad de escapar de las garras del diablo. ¿Por qué? Porque él anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Amén. ¿Qué harías si te encontraran con un león? ¿Qué harías si físicamente te encontraran con un león? Y él no quiere ronronear, Señor, sino que tiene hambre. Señor, te entrego mi espíritu. Señor, perdóname, mis pecados hasta se persinarían. Pero tenemos que entender lo siguiente, que el diablo quiere destruirnos. Amén. Pero mientras Dios no lo permita, no lo va a poder hacer. Amén. El justo 7 veces cae y las 7 veces se levanta. Amén. En el libro de Job dice, si alguien te ataca, hay uno que te va a levantar. Y él habla de Dios. Amén. Aleluya. Pero necesitamos la revelación. El Hijo te puede revelar, te va a hablar. Janet, no te vayas por Colo Colo. Vete por acá. ¿Por qué? Por esto. O vas a ir caminando en un lugar y vas a sentir algo que se te aprieta el corazón. No es por acá, me voy por allá. Amén. Porque Dios te quiere cubrir y proteger. Amén. Vas a estar caminando por la calle y de repente a lo mejor están a punto de atropellarte y Dios te cubre y no te atropellan. O te atropellan y no te pasa nada. Amén. Porque Dios quiere guardarte y te está dando una oportunidad. Amén. Adiós. Por eso dice aquí, pero siendo avisados por revelación de sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Necesitamos que ese camino se nos revele. Amén. Gloria a Dios. Y ese camino se llama Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 11, versículo 25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños.
Hermano, tenemos que entender que en el momento que recibimos a Cristo Jesús en nuestra vida, somos niños espirituales. Pero desde ese mismo momento que somos niños espirituales, se nos da la revelación. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que no sabemos, hay cosas que no comprendemos. Pero Dios nos va a dar la revelación. Amén. Para poder tenerla, tomarla, amarla, vivir con esa revelación. Amén. Y Dios nos va a transformar. Amén. ¿Por qué? Porque escrito está que las cosas se le ocultaron a los sabios y a los entendidos de este mundo para revelarse a los niños. ¿Por qué los científicos se van generalmente contra el Evangelio? Siendo tan sabios, siendo tan entendidos, teniendo tantas letras, tantos estudios, tantos cartones. Porque aún no han conocido al Señor. Claro. Pero en el momento que conozcan al Señor, ellos van a ser como niños y eso se les va a revelar. Amén. Por eso Jesús dice también que para poder entrar en el reino de Dios tenemos que ser como niños. Y si no somos como niños no podemos entrar. Amén. Pero no significa que quedemos en la estatura de niños. Lucas capítulo 2, versículo 26 dice: y él había sido revelado, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Este es un hombre que se llama Simeón. Y el Espíritu Santo le revela a este hombre que él no va a morir hasta que vea al Señor. Yo te quiero decir que esto significa lo siguiente: que tú no vas a morir hasta que veas al Señor. Amén. El Señor viene pronto, el Señor va a venir por su iglesia. Tú eres parte de la generación que no va a haber muerte. Pero hermano, si por alguna casualidad tú llegaras a morir, a haber muerte, de seguro que te vas con el Señor. Pero para eso tienes que hacer lo recto, tienes que hacer lo bueno, tienes que estar en santidad, alejarte del pecado, que nos engaña, que nos lastima, que nos destruye, que nos aleja de la presencia. Amén. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos revele. Dile a tu hermano, que el Espíritu Santo te revele al Mesías. ¿Por qué? Porque si no creemos que Jesucristo resucitó y volverá, hermano, nos vamos a quedar aquí en el culto. ¿Te gustaría de repente un día domingo llegamos a la iglesia, estamos alabando, estamos adorando, empezó la palabra, estamos predicando, el predicador está fome, habla mucho, grita mucho, etcétera, etcétera, pero nos vamos y te quedaste? Feo sería. Y después estarías como en la alabanza. ¿Por qué? ¿Por qué me he quedado? Cuando sabemos la razón del por qué. Amén. Lucas capítulo 2, versículo 27, continuando con lo de Simeón, dice: y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, versículo 32, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Jesucristo, lo que te revela el Hijo, es la salvación, es la luz para el pueblo gentil. Hermanos, nosotros somos 100% gentiles. Marca Agnus, porque estamos llenos de fallas. El coyote usaba una cosa, un arma para tratar de agarrar el correcamino. Y nosotros nos vemos que nos encontramos con miles de fallas. Tratamos de hacer una cosa, tratamos de hacer otra y nos sale mal. Principalmente cuando no teníamos al Señor. Habían cosas que no iban en éxito, pero detrás de ellos la mayoría eran por medios malos, que no corresponden. Pero el Señor nos dio la luz de revelación a los gentiles, a nosotros. ¿Para qué? Para que Israel también fuera glorificado. Tenemos que entender que tú eres la luz del mundo. No brilles como tinieblas, brillas como luz. Como luz a los gentiles. La gente no te va a preguntar, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. La gente va a ver tu obra. La gente va a ver cómo te comportas. La gente va a ver qué es lo que habla, qué es lo que dice, qué es lo que hace. La gente no va a ver si tú eres pete, si eres apostólico profético, si eres de ministerios quíntuple. Va a ver tus obras. Amén. Y Jesús te está dando la oportunidad de cambiar tus obras.
Seguimos, versículo 34 y 35 dice, Simeón le dio su bendición y le dijo, Biblia del día, a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel. No sea que Jesucristo sea tu piedra de tropiezo en vez de la roca más alta que tú. Jesucristo tiene que ser la roca más alta y tú estar en la roca, no debajo, no tropezando, no cayendo en el pecado, apartándote del mal. Pero dice también, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. O sea, en otras palabras significa esto, la Reina Valera habla de se revelen, se den a conocer. Hermano, Jesucristo lo que va a revelar es la intención de tu corazón. Amén. Si tus intenciones son malas, Dios las va a sacar a la luz. Si tus intenciones son buenas, Dios las va a sacar a la luz. No podemos engañar al Señor. Por eso tenemos que limpiar nuestro corazón, porque todos tenemos maldad. Amén. Todos tenemos maldad. Pero que Dios revele esa maldad, ¿para qué? Para extirparla, para sacarla, para cambiar nuestra naturaleza, para cambiar qué somos nosotros. Si somos orgullosos, soberbios, somos fornicarios, adúlteros, lo que sea, el pecado que sea, hermano, si lo seguimos practicando, eso nos va a llevar a la condenación. Amén. Por eso tenemos que cambiar. Dios nos da la revelación de la salvación. Dice, y en cuanto a ti, una espada atravesará tu alma. Versículo, Lucas capítulo 2, versículo 36 y 38. Dice, y estaba también allí una Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era una viuda hacia 84 años. Y no se apartaba del templo. Tienes que recibir la revelación del templo. Amén. Porque si no tienes la revelación del templo, vas a estar un día aquí y 1000 años fuera. Tenemos que estar todos los días aquí para vivir una eternidad junto con el Señor. Y no es una cosa de manipulación, está escrito. Hebreos capítulo 10, 25 dice de que tenemos que congregarnos, no como lo hacen los otros que se dejan de congregar. Y más estamos viendo que las señales se están cumpliendo hoy día. Tenemos que cambiar nuestra vida. Necesitamos la revelación del templo. Y dice, sirviendo de noche y de día, con ayuno y con oraciones. ¿Cuánto oran aquí? Todos debemos orar. ¿Cuánto ayunan? Todos debemos ayunar. Y no es necesario, hermano, que uno tenga que hacer el otro mes, una semana de ayuno completa. Tenemos que estar en oración y tenemos que estar en un ayuno continuo. Tenemos que estar en el templo todos los días buscando la presencia. Porque hay gente de que se aparta de Dios y ya no busca la presencia. Y eso puede traerle malas consecuencias. El Señor quiere abundarte, pero no te puede abundar si tú estás lejos. La palabra dice, el que habita en el abrigo del Altísimo, no el que lo está visitando. Amén. Porque los que visitan son extranjeros. Nosotros no somos extranjeros, somos parte del pueblo de Dios. Somos la iglesia de Jesucristo. Amén. Y estaban presentándose en la misma hora. Cuando ella llegó, se estaba presentando el Señor Jesucristo. O sea, Simeón lo vio, lo tomó, lo recibió, lo bendijo, lo publicó como Mesías. Y llegó justo Ana, que era una persona que servía en el templo. Dice, profetiza, porque Dios comenzó a hablar nuevamente por profeta después de 400 años de silencio. Amén. Y comienza a hablar por esta profeta y empieza a hablar, este es el Mesías. Amén. Este es la promesa que estamos esperando aquí en Jerusalén. Hoy día aquí estamos esperando que la promesa vuelva, Amén. que la promesa venga por su iglesia y se la lleve. Amén. Pero si tú no quieres que venga el Señor, hermano, lamentablemente estás perdiendo tu tiempo. Amén. Tienes que ser transformado y cambiado. Amén. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. O sea, el Señor Jesucristo nos revela la santidad. Hermano, ¿tú eres santo? Amén. Amén. ¿Pero por qué somos santos?
Porque tenemos el Espíritu Santo. Pero ahora la santidad tiene que revelarse por la fe. ¿Por qué? Porque si la persona está aquí y yo estoy hablando, ya no robe más, como el ejemplo que estaba poniendo al principio, esa persona va a seguir robando. ¿Por qué? Porque no se le ha revelado la santidad. Amén. Tiene que venir la revelación de la santidad en nuestra vida. Amén. Y dice que Dios se revela por fe y para fe, o sea, quiere decir que se revela la fe también, pero también esa fe tiene que revelarse más para que vaya creciendo. Tú quieres crecer en la fe, necesitas la revelación de la fe. Amén. Y eso solamente te lo puede dar el Hijo. Como está escrito, más el justo por su fe, por la fe, vivirá. ¿Qué es lo que es justo? Santidad. Más el santo, por la fe, vivirá. Amén. O sea, si no viene la revelación de la santidad y no viene la revelación de la fe, no voy a poder vivir. ¿Por qué? Porque está hablando también de la tierra, pero también en la eternidad. Hermano, tenemos tan poco tiempo de vida, máximo 100 años. Tan poquito, y los tiempos de día vemos. Nos despertamos a las 6 de la mañana, dormimos 5 minutos, abrimos los ojos y ya son las 10 de la mañana. Nos quedamos dormidos de nuevo y ya son las 2 de la tarde. El tiempo está acelerado. Amén. Ya no, los días ya no son como antes. Despertamos mal, ¿por qué? Porque el tiempo va viajando muy rápido. No nos damos cuenta, estamos en el trabajo, empezamos a las 8 de la mañana y ya son las 4 de la tarde. Pero si tu alma está afligida, obviamente el tiempo no te va a pasar porque va a ser un escarnio, va a ser una cárcel. El trabajo no va a ser una bendición. Romanos 1:18 dice, pero la ira de Dios, el verso Castilian dice, del año 2003 dice, la ira de Dios se revela en efecto desde el cielo contra toda impiedad y perversión de los hombres que perversamente retienen cautiva la verdad. O sea, no solamente se revela la vida, no solamente se revela la santidad, no solamente se revela la fe, también va a haber un momento en que se va a revelar por medio del Hijo la ira del Cordero. Amén. Y hay dos formas en que podemos estar en ese día de la ira del Cordero. Uno, como protagonista, u otro, como antagonista. Si somos protagonistas, nos vamos con el Señor y después volvemos juntos con Él. Si somos antagonistas, nos quedamos en el arrebatamiento, nos quedamos aquí en la tierra, vivimos la tribulación y la vamos a pasar mal. La ira de Dios también se va a revelar en un tiempo. Amén. Hoy día, hermano, Jesucristo dijo, yo vengo a predicar el año agradable del Señor. Pero yo te quiero dar un tips. Ese año agradable se está acabando. Amén. Porque después viene el día de venganza que habla Isaías del Señor. Jesús, cuando habla de su ministerio, no agrega esa parte de Isaías, porque Él vino a dar las buenas nuevas. Pero cuando Él vuelva por la iglesia y la iglesia se vaya, va a comenzar el día de venganza. Y escrito está, un día es como 1000 años. También va a venir el día de la revelación, del día de la venganza de nuestro Dios. No estemos en ese momento. Romanos capítulo 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, y de la justicia y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por qué hay una ira que se va a revelar? Porque va a venir el juicio justo de Dios. O sea, va a venir la revelación del juicio. ¿Cuál es el juicio? El tribunal del trono blanco, el tribunal de Cristo y el tribunal del Espíritu Santo. Que cuando pecamos, nos presentamos delante de ese tribunal, pero también en la Santa Cena nos presentamos ante el tribunal. Viene esa revelación. Tenemos que ser temerosos de Dios. Amén. Hermano, cuesta montones. Yo no te estoy diciendo, no, es que yo soy un querubín y la santidad se irradia en mí. No, hermano, si esa cuestión no es así. Va a llegar el día que voy a ser perfecto. Hoy día no es.
Amén. pero va a llegar el día. Voy a saltarme un poquito más adelante por cosas de tiempo, me quedan 2 minutos. Déjenme buscar el versículo, lo tengo acá. Ya, Filipenses capítulo 3, versículo 25. Para no quedar de mentiroso, con esto termino. Y dice, así que todos los que somos perfectos. Hermanos, si nosotros hoy día hacemos una encuesta entre nosotros, sin decir nada, a nosotros mismos, ¿somos perfectos? No. ¿Qué? Pero fíjate que aquí dice, todos los que somos perfectos, Oiga, está bien. maduros en la fe, maduros en la revelación, maduros en el evangelio. Me llega. Pero una cosa, a veces nos llenamos la boca. No, es que no hay ninguno perfecto. Jesucristo fue perfecto. Jesucristo es nuestro ejemplo. Nosotros somos imperfectos. Nosotros fallamos. Nosotros pecamos. Pero dice también en Efesios capítulo 4, versículos 11, 12, 13, que nosotros hay 5 ministerios para perfeccionar a los santos, pero tenemos que llegar a la perfección en Jesucristo. Y hasta el 19. ¿Ah? Está bien, ¿o no? Hasta el 21. Hasta el 21 me llega. Hoy ya estoy mal. A mí me salió Filipenses 3:25. O a lo mejor yo me equivoqué. Ahí después parece que es el 2. Entonces yo me equivoqué. Ahí después yo lo corrobo. Pero la palabra dice que somos perfectos. Hoy día no somos perfectos. Amén. Pero ¿qué pasa si el Señor viene hoy día y nos pilla imperfectos? ¿Se fija la gravedad? ¿Qué pasa si no se derrama esa gracia que tiene que derramarse para llegar a esa perfección? Porque en ellos se derramó. 3:15. 3:15, gracias. 3:15, me equivoqué ahí. Y dice, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. O sea, hay revelaciones que Dios te la va a dar, pero hay una revelación importante que tenemos que llegar a la perfección. ¿Sabes cuántos pecados estuvimos hablando en Alfa y Omega? Hasta la 11. De lo que registramos, 81 pecados. Y montones más. Cuando hagamos el discipulado de pecado, vamos a conocer todo. ¿Me entiendes? Porque hay muchas cosas que nosotros no consideramos pecado y que están en nosotros. Amén. ¿Y qué vemos pecado? El adulterio, fumar, drogarse. Es pecado, no sé, Mentira. mentir, pero no vemos los demás que estamos cometiendo. Pero tenemos que llegar a la perfección. Tienes que tener esa esperanza. A mí, yo puedo predicar bonito, hermano, pero a mí me interesa lo que dice la palabra. Si la palabra lo dice, esa es la verdad. Amén. Pongámonos en pie. Pongámonos en pie para cerrar en este momento. El Señor es bueno, hermano. ¿Sabe por qué Dios nos permite conocer estas cosas que a veces ni siquiera hemos leído? O a veces leemos y pasamos por alto y no nos damos cuenta. ¿Sabe por qué? Porque Dios es misericordioso. Porque si Dios no nos mostrara, porque todos en algún momento pensamos lo mismo. Todos en algún momento pensamos de que bastaba con que el Señor nos perdonara los pecados, bastara con recibir a Jesús para ser salvos completamente y no poner nada de nuestra parte. También siempre pasó de que en algún momento todos pensábamos de que en el Señor nunca íbamos a llegar a la perfección, pero la palabra nos enseña que sí vamos a llegar a la perfección. La palabra sí nos enseña que vamos a ser perfectos. Por eso necesitamos la revelación. Hermano, la revelación no es una cosa que yo voy a traer para agradarte a ti.
Van a haber revelaciones, hermano, que Dios te puede llevar al cielo. Hay revelaciones donde Dios te va a llevar a los infiernos. Hay revelaciones donde Dios te va a llevar a otros países. Hay revelaciones donde Dios te va a tomar y va a viajar por el mundo junto con la mano de Dios, el tomado de Dios, y Dios te va a llevar a todos los lugares. Van a haber revelaciones donde Dios te va a llevar a conocer los espíritus. Van a haber revelaciones donde Dios te va a mostrar toda la revelación de la palabra. Pero el trabajo de la revelación no es caer en gracia. En algunos vamos a caer en gracia, hermano. En otros vamos a caer bomba. Pero lo importante no es lo que nosotros podamos decir, lo que nosotros podamos entender, lo que nosotros podamos saberlo mentalmente en nuestra cabeza, sino lo que está escrito aquí en la palabra. Amén. Y la palabra dice que todos los perfectos es tú mismo sentado. Dile, profetízale a tu hermano, tú vas a llegar a ser perfecto. Porque es una esperanza, hermano. Amén. Cuando pecamos, hermano, nos sentimos tan mal. Pero el Señor nos da esa oportunidad tan rica de poder arrepentirnos, de poder volver a su presencia, de poder reparar esa brecha que se quebró, esa muralla, de volver a reconstruir sobre el cimiento, de poder ser cubrido, perdonado de pecado, cambiado, de poder dejar lo malo que hay en mí. Hermano, yo tengo un montón de defectos, montones de defectos, pero yo sé que el que no tiene defecto es Jesucristo. Amén. Él te va a ministrar, Él te va a cambiar, Él te va a transformar, Él va a sacar la timidez, Él va a sacar tus pecados, Él te va a perfeccionar, Él te va a dar inteligencia, Él te va a enseñar las ciencias de este mundo también y te va a enseñar la ciencia de Dios. Él te lo va a dar. Levanta tus manos y recibe del Señor. Yo quiero bendecirte con un espíritu de revelación. Quiero bendecirte con un espíritu de revelación para que Él te guíe en la palabra, te guíe en tu vida. El Espíritu Santo te transforme. Padre, en el nombre de Jesús, Amén. te damos las gracias por esta palabra. Derrama de tu espíritu de revelación, Señor, para revelarnos lo que el Hijo revela, Señor. Yo sé que tú, Dios mío, nos revelas montones de cosas que hay en nuestra vida. Que el momento donde tú has enviado a tus ángeles a salvarnos, Dios mío, Señor, de la muerte. Que tú nos has cambiado algunas cosas de nuestra vida. Que tú nos has levantado cuando hemos caído, Señor. Danos la revelación, Dios mío, del Hijo. Danos la revelación de la venida. Danos la revelación, Padre amado, de la llenura del Espíritu Santo. Danos la revelación, Dios mío, del ungido. En el nombre de Jesús, Señor, danos la revelación para ser libres, Dios mío, de los pecados, Dios mío, de los aguijones, Señor, que están en nuestra carne. Danos la revelación, Dios mío, de lo que ha de suceder en este último tiempo, Señor, para estar apercibido, Dios mío, por medio de la unción de Isaacar, Dios mío. Amén. Para estar entendidos los tiempos, Dios mío, para que no seamos engañados, Dios mío, por los falsos profetas. Amén. Y podamos, Dios mío, Señor, esperar tu venida. Bendícele, Dios mío. Amén. Habilita su cerebro espiritual, Señor, para poder comprender tu palabra, para poder añorarla, comerla, Dios mío, porque el maná que vino del cielo, la verdadera comida que vino del cielo. Amén, sí, Señor. Este es tiempo de revelación. Este es tiempo de revelación. Y así te dice el Señor: yo hoy te doy revelación. Yo hoy te doy transformación. Yo hoy te doy de mi palabra, dice el Señor. Yo hoy te doy del maná escondido. Amén. Yo hoy te doy de mi presencia. Aleluya. Yo hoy te doy lo que has pedido. Lo que has añorado, te dice el Señor, yo te lo voy a dar, te lo voy a entregar.
vaso de barro, yo te moldeo hoy, te dice el Señor. Amén. Porque eres mi hijo amado, porque eres mi hija amada. Pero tengo muchas cosas que cambiar en tu vida. Tengo muchas cosas que transformar en tu vida. Tengo cosas que sacar de tu cerebro. Tengo cosas que sacar de tu mente, de tu alma. Tengo cosas que enfrentar de tu pasado. Amén. Para poder llevarte a esta perfección, te dice el Señor. Recibe del Señor. Recibe del Señor. Recibe del Señor. Amén. Aleluya. Recibe del Señor. Recibe del Señor. Recibe del Señor. Recibe bálsamo para tu alma. Para que tu alma sea sanada. Amén. Recibe el bálsamo. Recibe los perfumes aromáticos para ser sanado en tu alma. Recibe bálsamo en tu cuerpo para que tu cuerpo sea sanado. Recibe bálsamo en tu corazón para que tu niñez sea sanada. Amén. Y recibe del pan de la revelación para que puedas comprender de mi palabra. Dios no te ha llamado para habitar en el patio. Dios te ha llamado para habitar en el lugar santo y entrar al lugar santísimo donde está la Shekinah de Dios. Allí debes estar. Allí debes añorar estar. Por eso dijo David, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es mejor estar en la presencia de Dios que estar fuera de ella. Amén. Es mejor recibir de Dios que no recibir. Es mejor ser transformado que no ser configurado a la presencia de Dios. Todo espíritu se va. Todo espíritu de brujería se va. Amén. Toda maldición se va. Retrocede como el gorrión. Retrocede como la golondrina. De vuelta el que lo envió en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Y dale, Señor, el manto de revelación. Amén. La gloria de los reyes es estudiar un asunto. Y la gloria de Dios es cubrir el asunto. Y hoy Dios te da el espíritu para poder ver la revelación. En el nombre de Jesús, Dios mío, oramos, Señor, para que se active la dimensión de revelación en los sueños, Dios mío. Aleluya. Para que se abra la puerta de los sueños. Para que se abra la dimensión de los sueños. Pero también se abra, Dios mío, la dimensión de los dones. También se abre la puerta de revelación por los dones, Señor. En el nombre de Jesús llamamos a que el Espíritu Santo habite en nosotros, pero también nos llene, y nos bautice en el Espíritu. El que no está bautizado va a comenzar a ser bautizado en el Espíritu. Aleluya. Añore el bautismo Amén. para que Dios te imparta poder.